Antes de cocinar ya toma decisiones, qué plato preparar, para quién y con qué intención. Esto es un presupuesto, no en sentido económico, sino filosófico. Presupuesto es lo que está puesto antes, la condición previa que hace posible una acción. En la pedagogía sucede lo mismo. Antes de educar ya hemos asumido ideas sobre el ser humano, el conocimiento, la realidad y los valores. Empezaré con el presupuesto ontológico, que es que la pedagogía presupone una idea de realidad. ¿La realidad es fija o es transformable? La educación produce lo existente o puede transformar. Freire dice que la realidad es histórica y transformable y por eso la educación es praxis crítica, la praxis de la que más adelante hablaremos. Si creyéramos que el mundo es inmodificable, educar carecería de sentido. Es como cuando vas a cocinar. Tú cocinas los alimentos porque sabes que al calentarlos se van a transformar y tiene que haber ese proceso para poder consumirlos. Por otro lado encontramos el presupuesto antropológico, que es donde está la idea del ser humano. Y como ya conocemos, en este escuchamos a Comenio, que nos habla de que el hombre no es lo que es por naturaleza, sino lo que la educación hace de él. Y a Kant diciéndonos que el hombre necesita disciplina y un método para desarrollarse plenamente, que es decir, que el ser humano debe ser formado para desarrollarse, como todo fundamento de la pedagogía. Es como ese ingrediente que necesita un largo proceso para poder cocinarse y que sin ese proceso no podría consumirse. También está el presupuesto del fin, es decir, el para qué estamos educando. Toda pedagogía presupone una finalidad, así como Kant dice que el fin es la autonomía del ser humano, o como Freire que dice que es la concientización y la liberación, que implica que educar no es neutro, sino que está orientado hacia un ideal de formación. Que eso me lleva a recordar que no es lo mismo cocinar para alimentarme que para nutrir mi cuerpo. Y siguiendo con los presupuestos, encontramos el presupuesto epistemológico, que habla de que la pedagogía también presupone una idea sobre el conocimiento. ¿Será solo práctica? ¿Es ciencia? ¿Es saber? Pues Zuluaga plantea que la pedagogía es un saber histórico con estatuto propio. ¿Qué significa eso? Que no es solo técnica, sino reflexión sistemática sobre la educación. O sea, no es solo cocinar, sino pensar sobre la cocina. Y pasamos al presupuesto conceptual, que es que a partir de todos los conceptos que ya hemos visto, como praxis, formación, socialización, es clave para la idea de una praxis humana, conjunta desarrollada por Verne, que educar no es aplicar recetas, es una acción humana que atraviesa lo ético, lo político y lo cultural. Y cómo no hablar de teoría en la pedagogía. Encontramos este presupuesto donde necesita marcos explicativos que orienten la práctica. Freire propone una educación crítica, sí, pero Karl Popper habla de sociedades abiertas donde el conocimiento puede cuestionarse y la teoría no reemplaza la acción, pero sí la ilumina. Y hay un presupuesto que muchas personas dejan de lado, y es el presupuesto histórico. La pedagogía surge de un contexto histórico específico. Con la modernidad aparece la escuela como institución organizada, y Zuluaga insiste en que la pedagogía nace cuando la educación deja de ser una simple costumbre y se vuelve objeto de reflexión. Y aquí nos volvemos a encontrar a Comenio, porque para él la educación debía organizarse metódicamente, siguiendo el orden de la naturaleza, y por eso es que se considera uno de los padres de la didáctica moderna, porque él literalmente propone que la escuela funcione con el mismo orden con el que la naturaleza desarrolla sus procesos. Y para esta fue muy importante que llegara la escuela como una institución organizada. Y ya para terminar y no aburrirlos, entonces los presupuestos de la pedagogía son ideas previas que hacen posible educar. Una idea de una realidad, una idea de ser humano, un fin formativo, una concepción de conocimientos, un conjunto de conceptos, un marco teórico y un contexto histórico. Antes de entrar al aula, todo esto ya tiene que estar operado, porque pensar los presupuestos no es algo abstracto para nosotros los docentes, sino es la forma de tomar conciencia de que aquello ya orienta nuestra práctica, que en realidad es una praxis, porque encontramos la acción humana consciente, intencional y reflexiva, que es orientada por un sentido, y esta nos lleva a transformar la realidad. Y así como no se puede cocinar sin intención y sin ingredientes, no se educa sin presupuesto.